por todo el apoyo y por permitirnos este espacio y además prestarnos la plataforma para generar este diálogo tan importante en Venezuela sobre los efectos del cambio climático. Agradecemos también a todos los participantes, a los ponentes, a la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines, que es la primera ONG venezolana que se unió en el 2019 a la Alianza Global. Especialmente hacemos un reconocimiento al doctor Simón Leiva, que es el coordinador global para la agricultura climáticamente inteligente, que está presente y que va a hablarnos sobre qué es GATSA, qué significan estos diálogos y cuál es esta iniciativa a nivel global que se está llevando a cabo para hablar de estos temas del cambio climático y la agricultura. Nosotros ayer presentamos un informe en el que ya veíamos la afectación del cambio climático y lo que genera la agricultura en cuanto a emisiones de CO2. En promedio, estuvimos hablando de que generamos 22.000 kilos de CO2 por hectárea para el caso del cultivo del maíz. Degradamos en promedio también 40 toneladas de suelo por hectárea. Y a nivel de uso de agua, requerimos 10.000 metros cúbicos de agua por hectárea. Todo esto en el caso del maíz. Asimismo lo estamos haciendo en diversos cultivos. Esto para promover una agricultura sostenible y solo lo podemos hacer incorporando lo que es estas herramientas que nos permitan de alguna forma mitigar los efectos y tener estos modelos predictivos en un clima que está cambiando drásticamente. Entonces, bueno, sin más preámbulos y agradecidos a todos, le doy la palabra a Simón Leiva. Él es el coordinador de GATSA, que es Global Alliance for Climate Smart Agriculture. Él es licenciado en estadística y matemáticas. Además, es magíster en ciencias aplicadas, especialmente en temas ambientales. Muchísimas gracias, Simón. Qué bueno vernos nuevamente por esta vía. Sí, hace tiempo que no nos veíamos. Nos vimos la última vez en Bonn para el foro anual. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Me encanta hacer este tipo de... Estamos en Roma y es muy acostumbrados quizás a los diálogos que pasan a nivel global en inglés y para mí es un placer poder hacerlo en español. Así que muchas gracias para todos. Les quiero contar un poco de lo que se trata la Alianza Global para la Agricultura Climáticamente Inteligente, que se llama GACSA, la cual coordino desde la FAO en Roma. Esta iniciativa fue lanzada en el 2014 en la reunión, en la Asamblea General del Secretario General de las Naciones Unidas. Y la idea era poder crear el puente que existe entre las discusiones de cambio climático que estaban generándose en ese tiempo ya a un nivel bastante alto y lo que estaba pasando con la agricultura. ¿Cómo generar el puente entre estas dos discusiones? Como Saúl decía, el cambio climático está aquí. O sea, tenemos que de alguna manera hacer algo y hacerlo ya. Entonces, esta alianza se genera con una cantidad de un miembro muy limitado de personas y gobiernos. Son 46 los miembros que se hacen parte de GACSA en el año 2014 con multiactoral. Tratábamos de tener la parte del privado, la parte de la gente, de las ONG, las organizaciones civiles, los gobiernos y las universidades. Poder crear un ámbito de sentarse en una mesa y discutir con todos los puntos de vista, ya que si no es muy difícil llevarse como los caballos de carrera, se van hacia un puro lado. Entonces, la idea principal era poder
hablar de la agricultura climáticamente inteligente con los 3 pilares. Pilar número 1, que sea una producción sustentable, sobre todo a raíz de lo que está pasando con el cambio climático. Por ende, que se pueda adaptar y mitigar cuando es posible. Entonces, en esa lid lo que se hace es crear un grupo de trabajo en el cual encontramos una estructura como es, para ser miembro de GACSA no hay que pagar, entonces es toda voluntaria. Y como les cuento, hasta el día de hoy, el 2021, tenemos más de 500 instituciones siendo parte de GACSA, o sea, creció enormemente. Y la parte interesante es que está hecha por instituciones principalmente que quieren hacer algo y bajar un poco lo que pasa siempre en este tipo de iniciativas globales, que es el bla bla de la parte de los políticos que no llega nunca a la parte regional o a la parte nacional. Entonces, ¿cómo poder hacer algo que sea fructífero a la hora de las acciones? Entonces, se genera esta estructura bien viva, no es que esté todo escrito en una piedra. Entonces, lo ideal es que tenemos alianzas regionales que funcionan para lo mismo, para poder bajar el discurso global de los políticos a una parte del regional y después del regional a la parte nacional. Entonces, por ejemplo, en la parte de África, en la parte del sudeste asiático, estamos trabajando con las alianzas regionales, sobre todo la parte del Pacífico también, y ahora en Latinoamérica, así que este año nosotros estaremos trabajando en Latinoamérica para poder generar más diálogo, generar más grupos de trabajo, conectar con las universidades, con los agrónomos, con la gente que está haciendo negocios también, para poder hacer algo, conectarlos con otras realidades también. Por ejemplo, hemos encontrado muy buenas sinergias entre lo que pasa con las alianzas de la gente del Pacífico, con algunos lugares que están pasando en el sudeste asiático, con temas muy parecidos también que se pueden complementar. Entonces, tenemos la parte de la Secretaría que está en las Naciones Unidas, en la FAO en Roma. Tenemos un grupo estratégico con países y miembros que ayudan a mover la parte estratégica de la alianza. Y en el fondo, la parte donde se genera el trabajo más entretenido es en los grupos de acción. Los grupos de acción, ¿por qué les estoy contando todo esto? Porque me encantaría que después de esta reunión ustedes se sumaran a la iniciativa de GACSA. Es una iniciativa que uno no puede entrar a GACSA si como individuo, pero como instituciones, sí, y esto sería muy bueno que ahí hay una falta de ortografía, quizás hay acostumbrado a la palabra en inglés, pero son 3 los grupos de acción, la parte del grupo de conocimiento, que lo lleva las universidades de Columbia y Cornell, y que lo que genera es que tenemos muchos miembros y de alto calibre, se generan discusiones cada un par de meses y se hacen grupos de trabajo con casos de estudio o regiones en las que queremos trabajar y se genera una transferencia de ideas, de compartir, que es muy importante. De repente los profesores o los investigadores, como bien saben, se meten en sus cosas y se quedan ahí y es difícil tener la salida desde ese. Entonces eso ayuda mucho. Después la parte de las inversiones, donde está llevado por, se llama el CSI Robotics, de la agencia de la Australia de investigación del gobierno, y está también llevado por el World Business Council for Sustainable Development, que sería la parte, es una alianza de grupos privados. Y claro, lo que hace es tratar de buscar algún tipo de oportunidades para las inversiones, para que los miembros de GACSA puedan tener acceso también a crédito con diferentes bancos y tipo de oportunidades que puedan darles ayuda para seguir. Y la parte de las políticas públicas, que es la parte final donde se ayuda a los gobiernos a poder generar, y sobre todo hay algunos países que no son muy fuertes a nivel de políticas públicas. Entonces lo que hacemos es ponerlo a conversar con países que son ya más fuertes
y aprender de esto y sacar documentos que pueden ser utilizados después en los países. Las áreas de trabajo, como les contaba, es tratar de tener las evidencias, tomar decisiones con evidencias. Y eso, los grupos de trabajo es lo que generan. Después los compromisos, generar sociedades, partnership entre nuestros mismos miembros, que cuando, por ejemplo, alguien en Venezuela necesita una ayuda con A, B o C, GACSA puede ayudar conectando con miembros que están en Holanda o con miembros que están en otros lugares del mundo para poder hacer cosas juntos. Y lo más importante es difundir este tipo de partnership, difundir este tipo de trabajo, difundirlo porque no lo queremos dejar escondido en un computador o en un almacén lleno de publicaciones que nadie leyó. Tratar de difundir eso. Entonces, esto es lo que está haciendo GACSA en los últimos años. Y nada, lo que yo no los quería aburrir con una presentación larga, quédense, ahí están los sitios, el sitio de GACSA en la social media, y también en el email, envíenos un email para poder, háganse miembros, ahí está todo el escrito cómo hacerlo. Pero más que nada generar el diálogo. Nosotros estamos muy interesados en lo que va a pasar este año con el United Nations Food System Summit y con lo que va a pasar en la COP26. Así que sería interesante que cómo poder llevar este tipo de diálogos y transformar este tipo de diálogos en algo que sea escuchado, porque lamentablemente, ¿qué pasa? Se generan estos diálogos y al final la gente que llega a las Naciones Unidas después a hablar, se olvida de este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo podemos hacer que haya una acción en la cual nosotros podamos ayudar a llevar el mensaje? Por eso nada más, no los quiero aburrir más, pero sí, es que ojalá generemos un diálogo y estoy aquí también para responder preguntas. Y muchas gracias, Saúl. No, muchísimas gracias, de verdad. Que ojalá todos se puedan unir a la iniciativa como organizaciones, ONG, las universidades. Nosotros vamos a compartir esto también con el núcleo de decanos de las ciencias del agro, mar, forestal, ambiente de acá de Venezuela. Sería un buen espacio para que puedan interactuar y contribuir en el área de conocimiento. Gracias. Entonces, bueno, vamos a continuar con, en este caso, las palabras, una presentación del profesor Luis Ferraz. Luis Ferraz es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela en el año 83, egresado del programa avanzado de gerencia en el IESA. Tiene numerosas participaciones en cursos y seminarios a nivel internacional. Ha participado en ferias agrícolas diversas internacionales. Ha sido gerente administrador de empresas agropecuarias por más de 15 años. Fue viceministro de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Producción y Comercio. En 2001 presidió el Comité Agropecuario Andino de la Comunidad Andina en Lima, Perú. Fue gerente de proyectos especiales de la empresa agroisleña hasta la fecha de su expropiación. Tuvo responsabilidades en Fondafa, en CASA, en Volpreaven, en Inversiones Agropac, Venezolana de Riego. Profesor invitado en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, profesor de la Cátedra de Sistemas de Producción Agrícola y Administración de Empresas de la Facultad de Agronomía de la UCB, productor agropecuario independiente, fundador y director de la empresa Farm Steel, empresa dedicada a la venta y promoción de empresas de equipos de tecnología aplicadas al agro. Profesor, todo suyo, puede comentarnos en 15 minutos la experiencia, lo que desee compartir con el tema, sobre todo vinculado a las herramientas tecnológicas en el agro. Sí, buenos días. Buenos días a todos y bueno, gracias por la invitación. Permítanme, está la pantalla, ¿la pueden ver? Pregunto, ¿se ve la presentación? Todavía no, profesor. Permítame. No, Disculpe. no se ve. Disculpe. Ya.
¿Ahora sí? Ahora sí. Ok. Sí, se ven las láminas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Trataré de ser lo más breve posible. Entonces, como ustedes saben, la agricultura climáticamente inteligente, yo creo, y como explicó el profesor Leiva, yo creo que hay que hacer un gran trabajo, porque en el caso particular de Venezuela tiende a quizás a confundirse un poco lo que es el enfoque. Entonces, muchas veces llevamos inteligencia solamente al tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Cuando realmente pues está buscando un enfoque, digamos, triple, de aumentar de forma sostenible la productividad y los ingresos agrícolas del productor, pero adaptarse y crear sobre todo resiliencia ante el cambio climático. Yo creo que esto es uno de los trabajos principales donde hay que enfocarse. Y desde luego reducir y absorber los efectos de los gases invernaderos en la medida de las posibilidades. No quiere decir que las tres cosas tengan que hacerse al mismo tiempo, pero sí en efecto hay que hacer un gran trabajo. Pues bueno, nada, el cambio climático, producto de la intervención del hombre y el gran daño, pues digamos que le estamos haciendo al entorno, ¿verdad? Por la misma intervención del humano. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, definitivamente el calentamiento global, el aumento de la temperatura de la Tierra, producto de la emisión de gases de efecto invernadero, CO2, óxido nitroso, metano, el cambio climático, los aumentos de temperatura, la variación atípica durante los últimos años. Los científicos están trabajando en función a tratar de mantenerlo y que no siga aumentando, o sea, por lo menos en valores mínimos. La escasez de agua. Algunas previsiones señalan que la mitad de la agricultura en América Latina probablemente sufrirá una desertificación o salinización al 2050, un tema que es bastante grave. Cambios en los ecosistemas, la desertificación que afecta al cambio climático a través de la pérdida de suelo fértil y vegetación, y desde luego el impacto industrial. Sin embargo, y era un poco lo que quería traer a colación, y particularmente a quienes no están en el país, la crisis humanitaria, aunque no tenga que ver con el tema, pero hay que traerlo a colación, la crisis humanitaria generalizada por una escasez de alimentos, en medicamentos, energía eléctrica, gas doméstico, así como el rezago del poder adquisitivo del venezolano, una crisis económica, producto de una mala gestión macro y microeconómica que ha sumergido al país en su peor crisis, con consecuencias devastadoras que requerirá de grandes esfuerzos para la recuperación. Falta de combustible, falta de insumos, la falta de lubricantes, repuestos en general, que ha afectado la producción nacional. En estos momentos nosotros estamos conversando y en el Estado portugués hay reunión de los gremios que están decretando la emergencia nacional en este preciso momento. Inseguridad jurídica y personal, tierras, empresas privadas que fueron víctimas de expropiaciones, trayendo como consecuencia desconfianza y quiebra del sector agroproductor y empresarial. Y definitivamente un conflicto político que ha imposibilitado que el país avance y por el contrario ha abierto aún más la brecha en la sociedad civil, aumentando el éxodo de venezolanos al exterior y la apatía de gran parte de la población a dichos temas. Que dicho sea de paso, es donde yo creo que es lo que tenemos que nosotros resolver. Pero bueno, el cambio climático es una realidad. La FAO ha hecho innumerables trabajos sobre cómo monitorear, sobre cómo trabajar en situaciones de emergencia. Pues lamentablemente los grupos más vulnerables son precisamente los grupos de menos recursos, los grupos son los más vulnerables con este tema. Entonces la gestión de riesgo en el ámbito de la comunidad, ¿verdad?
se puede trabajar, hay que ir comenzando a interrelacionar a las diferentes comunidades. Más sin embargo, muchas veces este tipo de gestiones queda pues, y bien lo dijo el profesor Leiva, queda en el aire. ¿Cómo hacer para bajar realmente los diferentes grupos de trabajo a la comunidad? Que en el caso particular de Venezuela, que tiene tantos problemas. Entonces, ahí es parte de del gran esfuerzo que nosotros debemos hacer y cómo interrelacionar desde la unidad de producción a las asociaciones, a las comunidades que estén o no estén agrupadas para hacer entender la necesidad de que debemos participar en la ayuda a evitar este tipo de actos. En el caso particular del cambio climático, nosotros, y tomando en cuenta la gestión de riesgos que la misma FAO ha anunciado, donde dice que se deberían crear tecnologías y sistemas para vigilar las condiciones locales a fin de ayudar a los agricultores y a las autoridades a conocer con más detalle cómo puede repercutir el cambio climático en su zona. Entonces voy a tratar hoy de enfocarme un poco en ese tema. Entonces, ¿cómo gestionar esos riesgos en el mediano plazo? Uno es crear modelos meteorológicos, ¿verdad? Crear modelos meteorológicos que permitan entender mejor los efectos locales del clima en la agricultura y en la silvicultura para estar mejor preparados. Tradicionalmente los modelos meteorológicos en el país fueron llevados por instituciones del Estado, en el caso del Ministerio del Ambiente o de algunas universidades, algunos institutos, sobre todo institutos de investigación, pero esto tiene que irse promoviendo para que sea la unidad de producción, las asociaciones de agricultores, para que se masifique el uso de estos modelos. Desde luego, la otra gestión es el uso racional de los recursos. Diversificar los medios de subsistencia y adaptar las prácticas agrícolas, pesqueras y forestales, fomentando un mejor uso del agua, la conservación del suelo y el uso de cultivos de vegetación capaz de adaptarse, rotación de cultivos. Lamentablemente con el mismo problema de alimentación en muchas zonas que sembraban cultivos que requieren poco consumo de agua, como el caso del sorgo en las regiones del norte del estado Guárico. En los últimos años se ha utilizado para sembrar maíz y no hay una verdadera cultura de rotación de cultivos. Eso hay que trabajar. Tecnología aplicada por muchos años. Y en algunos pequeños casos hemos utilizado instrumentos de medición sencillos que han hecho su trabajo, pero que sin embargo hay que perfeccionar hoy día. Alertas tempranas, pues, los que hemos sido agricultores en algunos casos, a pesar de la formación, utilizan o hemos utilizado en algún momento pues, predicciones que están escritas pues sin desmeritar, predicciones hechas en función al pasado o en función a lo que piensan. El caso, por ejemplo, en Venezuela muchos campesinos o agricultores hablan de las cabañuelas, que es en función a las primeras lunas durante el año. O sea, eso tiene que quedar en el pasado y nosotros tenemos que entrar ya definitivamente en las nuevas tecnologías, el acceso que permitirá al agricultor venezolano estar a la par de los países más avanzados. Ahora, ¿cómo debemos gestionarlo en el largo plazo? Definitivamente el uso de la tierra, se deben ajustar los planes de uso de la tierra. Eso es un tema que
que evidentemente tiene que trabajarse, tiene que desarrollarse en el seno de las cadenas productivas, la racionalidad de los alimentos, y más hoy día lo que ha venido sucediendo en el mundo con el tema, lo tenemos ahora mismo con el tema del COVID. En un momento de emergencia mundial, los países tienden a cerrar la frontera. Nosotros en Venezuela no estamos preparados. No estábamos preparados. Hoy día definitivamente no lo estamos. El análisis del costo-beneficio de hacer las inversiones en sistemas que permitan el aumento de la productividad, pero que sin embargo buscar la manera de revertir con menos costo y aumentar el beneficio. Sin embargo, fíjense que en el caso hoy día en Venezuela hay agricultores de avanzada que inclusive están haciendo trabajos de cálculos de la clorofila, ¿verdad? Con el NDVI, haciendo cálculos que sencillamente ayudan a efectos de la productividad y muchos otros temas. Sin embargo, ¿cómo hacer para masificar todas estas posibilidades al resto de la comunidad? Entonces, definitivamente el país se requiere un monitoreo, planes de intervención que tengan en cuenta las nuevas situaciones en las que se están generando. Ahora, en el caso, nosotros, ¿cómo pensamos que en el particular con el tema del clima, cómo debemos afrontarlo? Uno es crear registros propios, ¿verdad? Locales, que el agricultor pueda manejar, que las unidades, que las asociaciones de agricultores, bien sea. Aquí les traigo un ejemplo, ¿verdad? De una estación en Acarigua, donde hay una serie de datos de un año de cada 15 minutos, donde sencillamente podemos ver presión barométrica, temperatura alta, elevada, velocidad del viento, dirección del viento, precipitación, rata de precipitación, radiación solar, cálculo de evapotranspiración. En fin, esto es lo que hay que buscar la manera de poner accesible al agricultor y que no lo vea como algo que solamente deben tenerlo los institutos de investigación, desde luego que suma. Monitorear, y ya no es solamente, yo les ponía el ejemplo del pluviómetro. Anteriormente o actualmente vemos solamente el tema de la lluvia, sin embargo una cantidad de factores que afectan y que tenemos que ir monitoreando: la temperatura, la presión barométrica, la lluvia, la radiación solar, la humedad del suelo, la temperatura del suelo, etc. Entonces hay estaciones que permiten preparar alertas tempranas, que es el otro tema. Por ejemplo, en este caso, este caso es esa misma agencia, registro que les presenté hace rato, es este registro de una estación que está en el estado Portuguesa en este momento. Entonces, en este momento, si yo soy un agricultor, yo puedo ver aquí la dirección del viento, puedo ver la velocidad del viento, el total de lluvias caídas durante el año, durante el mes, la radiación solar, la humedad relativa, diferentes parámetros, la presión barométrica, las diferentes temperaturas, la evapotranspiración y hacer el cálculo de la evapotranspiración de cultivo. Podemos hacer diferentes tipos de gráficas. O sea, lo que trato de decir es que es en tiempo actual, con la computadora o sencillamente con el celular, en cualquier sitio, a cualquier hora.
Entonces, hay diferentes tipos de estaciones y sensores a nivel global. En el caso particular, pensamos que, o hemos identificado para el caso de Venezuela, estaciones que son sencillas de uso, que son aplicables, que son de mucho más bajo costo y que podemos fácilmente adaptar a las condiciones del país. Esto es otra estación en Portuguesa. Estaciones donde podemos medir inclusive no solamente la radiación solar, sino también los rayos ultravioleta. Nodos y sensores, que no solamente se limita al registro y almacenamiento de datos climáticos, sino también de datos de humedad de la hoja, variación de la presión en tuberías, en niveles de agua o lluvia. O sea, podemos adaptar a los requerimientos de la zona. Diferentes opciones de conexión adaptadas a las necesidades del agricultor o del investigador. Estaciones que van de la manera más sencilla en forma inalámbrica de la estación a consola, y de la consola con un data logger, o sea, con un cable directamente a la computadora. De la misma estación, que más sencilla, directamente a un router que va directamente a la computadora y a su vez al celular o a la tablet o al computador. Las estaciones más completas, igual de la manera más sencilla, con consolas o directamente a la computadora, lo mismo a nivel de router. Pero también tenemos opciones de conexión, que son los diferentes sensores que van a unos lectores de sensores, y igual diferentes tipos de combinación, pero al final poder hacer el registro de la data. En resumen, en este caso particular, diferentes tipos de consolas, diferentes tipos de conexión, que pueden ser vía celular, en el caso donde no hay señales de router, y donde no hay señales de celular ni de router, entonces está la opción manual. Y la opción última, que es la del router. En resumen, tenemos en Venezuela pues diferentes zonas climáticas. Aquí me he permitido hacer un pequeño cuadro, no es la idea, pero en Venezuela tenemos selvas, parques nacionales, la región andina, zonas ganaderas, la región centro-occidental con sus diferentes cultivos, la región cerealera. Entonces he tratado, digamos, esto a mano alzada. Esto no tiene ningún tipo de base científica, sino un poco la experiencia, donde tenemos un país con diferentes zonas climáticas y donde definitivamente pudiéramos, y es necesario, llevar la tecnología. En este caso particular, lo que nosotros estamos proponiendo, y de hecho en nuestra página web nosotros hemos dado, con la ayuda de la Universidad Católica Andrés Bello, un espacio a la parte de educación ambiental, para que la gente tenga acceso y pueda ver, pues, digamos, tratar de ser facilitador de las herramientas y del conocimiento que tiene que masificarse a la población agricultora. Entonces esto hay que llevarlo a las unidades de producción, asociaciones de productores o institutos de investigación. El INAMED, entiendo de que está haciendo un trabajo de modernización interesante, pues las universidades y a nivel de las escuelas, alcaldías y gobernaciones, empresas privadas. Pero al final lo importante es poder interrelacionar todos estos valores, porque al final nosotros tenemos que una unidad de producción, bien sea de 10 hectáreas o de 100 hectáreas o de 1000 hectáreas, pues
puede tener su información y el agricultor tomar sus decisiones, pero lo interesante en este caso es poder compartir. Hoy día hay muchas herramientas con la internet, sencillamente con los Weather Channel, se revisan las condiciones, pero es variable. Los cambios, tienes una información general, lo importante es crear la información particular en cada una de las unidades de producción y ir haciendo las predicciones, ir haciendo las diferentes isoyetas a nivel de cada una de las zonas y que el agricultor pueda, digamos, o los entes tomar las decisiones. En resumen, el cambio climático es una realidad. Los científicos pronostican que para el año 2050 gran parte de las áreas agrícolas en las zonas tropicales quedarán desérticas o tendrán limitaciones de uso. En el caso venezolano es imperioso lograr un acuerdo político. O sea, es una realidad que permita el cambio del sistema de producción actual. No funciona, no ha funcionado. Trabajar en la formulación de políticas que apoyen a la cadena productiva como la única vía de garantizar la soberanía alimentaria. La tecnología existe, está disponible, es accesible. Los modelos, las metodologías y los análisis han sido claramente definidos y compartidos por la FAO. Falta la voluntad y el entendimiento de que si no producimos lo que comemos y en armonía con el ambiente, no tendremos futuro. Definitivamente en Venezuela hay muchas gestiones, muchos emprendimientos que están dando sus frutos en diferentes clústeres, en diferentes localidades, con diferentes rubros. Y hay un gran potencial, pero la realidad es que nos falta. La realidad es que si no hacemos el cambio, si no nos ponemos de acuerdo los venezolanos y nos ordenamos, y sobre todo hacer políticas de mediano y de largo plazo. No puede seguirse trabajando en temas puntuales y no podemos seguir trabajando aislados. Desde luego que todos estos esfuerzos van a dar un fruto, pero van a dar un fruto en cuánto tiempo. Y la realidad es que el mundo, que el cambio, ya lo vemos aquí, el mismo fenómeno del Niño que ha hecho tanto estrago por el calentamiento de las aguas, que había... Queda un minuto, profesor. Sí, ya estoy terminando. Que eran cambios que estaban sobre más de 10 años. Hoy día son cambios que se han ido reduciendo. Fíjense ustedes los casos de Centroamérica el año pasado, huracanes que prácticamente arrasaron poblados completos en Nicaragua, en Honduras y gran parte del resto de Centroamérica. En Venezuela, el caso particular de que nunca los huracanes se habían acercado y ya los tenemos. Gracias a Dios está en la cordillera de la costa, que es una gran barrera. Pero entonces el trabajo es cómo masificar este tipo de ideas, cómo llevarlo. Pero definitivamente tenemos que hacer un cambio y tenemos que ponernos de acuerdo los venezolanos en cómo cambiar, porque si no estaremos nuevamente reuniéndonos o haciendo trabajos aislados. Pues nada, yo quiero darles las gracias. Les quiero compartir un blogspot donde muchas de estas cosas las he escrito, quizás con más facilidad de lo que las estoy diciendo, pero es importante y es con el concurso de todos que vamos a sacar el país adelante. Gracias. Muchas gracias, profesor. Voy nuevamente a pedirle a Simón que nos esté ayudando ahorita con el tema del diálogo. Vamos a hacer algunas intervenciones, preguntas, porque la metodología, bueno, implica también el tema del feedback, es muy importante porque es un diálogo del sistema alimentario. Y luego pasamos a la profesora Eladia. Sí, nada más era de repente dar la voz a la gente que está escuchando, hacer preguntas, por ejemplo, para generar este diálogo. ¿Cómo podemos implementar este tipo de iniciativas en Venezuela? Si bien escuchamos
lo que decía el ingeniero Ferraz. Entendemos también la parte política, pero de un punto de vista práctico, ustedes que están con las manos en la tierra, ¿cómo se puede hacer para acceder mejor a estas tecnologías? ¿Cómo generemos un poco de diálogo? Sí, ahí creo que está Infante, o Diógenes Infante está con la mano alzada. Te voy a responder eso. En mi caso personal, hemos establecido, bueno, yo he intentado montar 2 empresas. Una de inteligencia artificial aplicada a la agricultura, que ya tenemos un cliente y todo, pero desgraciadamente con motivo de la pandemia y de la situación que trajo una serie de consecuencias, ese proyecto se cayó porque el cliente finalmente nos dijo, ¿sabe qué? Yo no estoy vendiendo y yo no tengo dinero para estar invirtiendo en un proyecto nuevo. Pero estábamos desarrollando un sistema de inteligencia artificial aplicada a la agricultura. Entonces, ahorita Luis nos estuvo hablando del problema de los datos y nosotros teníamos un esquema para recopilar datos y un esquema para poder procesar todo ese montón de datos. Y lo segundo, ya empezamos a funcionar comercialmente. Es una empresa de agricultura urbana inteligente que se llama BioFarm, aquí en Caracas. Ya estamos produciendo vegetales verdes, lechugas y microverdes. Y también tenemos todo un sistema conectado a la internet, tenemos luces LED, estantes, un ambiente completamente controlado. Y ya nos estamos dando cuenta digamos, las limitaciones que tienen los productos comerciales. Y estamos ya buscando desarrollar de manera autóctona, vamos a decir, nuestro propio sistema de control y nuestro propio sistema que sea capaz de lidiar con toda la enorme cantidad de información que están generando nuestros sensores y poder optimizar de esta manera nuestro producto. Estamos ubicados en la ciudad de Caracas y nos ha ido también. Estamos empezando y ya estamos abarrotados de solicitudes de nuestros productos, que ya estamos planeando una expansión de nuestras facilidades. Excelente. Y a la hora de las acciones, a la hora de las acciones de parte de Venezuela, ¿qué cosas se puede hacer de alguna manera para poder llegar a inversionistas extranjeros, poder quizás conectar con alianzas como GACSA a nivel internacional, para poder también conectar con claro, eso te lo pregunto, porque Venezuela, ahorita Luis nos estuvo hablando de algunos problemas. Yo, en mi visión personal, yo siempre creo que la vida lo que presenta son oportunidades y que uno lo que tiene es que tener el ojo muy bien entrenado para ver dónde están. Y en la crisis actual venezolana, que tenemos una crisis ciertamente de alimentación, yo hasta hace año y medio estaba en Ecuador, al norte del Ecuador, cerca de la frontera, en la ciudad de Ibarra, y yo vi cómo estaban llegando mis compatriotas. Había 6.000 personas diarias que muchos de ellos venían caminando. Yo los veía en cada esquina en la ciudad donde yo vivía. Pero también aquí en Venezuela, la gente, vamos a decir, hablando en términos abstractos, se ha dado cuenta que detrás de la agricultura hay un negocio, porque nosotros somos un país petrolero, o éramos, ya no lo somos. Y ese país petrolero generaba una enorme cantidad de recursos que nos permitía importar nuestros alimentos. Venezuela no producía pollos, los ensamblaba. Traíamos maíz de Argentina, por poner un ejemplo, y alimentábamos los pollos. En Ecuador crecen maíz y crían pollo. Entonces, ante esta realidad, ¿verdad? Muchos inversores venezolanos se han dado cuenta que detrás de la producción de alimentos hay un negocio. Y yo sé de muchos emprendimientos que están desarrollando ferias agrícolas a nivel nacional. Conozco a alguien que se tiene planteado 35 en distintas ciudades del país. Nosotros estamos arrancando este proyecto BioFarm y les digo, detrás del proyecto BioFarm hay muchas personas que se han mostrado muy interesadas en la implementación y la aplicación de todas estas tecnologías. Punto que estamos diseñando
por ejemplo, invernaderos inteligentes, ¿ves? Que tienen un impacto altísimo en la productividad, y sistemas de agricultura urbana inteligentes. Excelente. También. Diógenes, le vamos a dar la palabra a Luis, que quiere decir algo, si es posible, brevemente. Gracias. Sí. Una de las, definitivamente tenemos que apoyarnos Claro. en las asociaciones, que es, digamos, la agrupación de agricultores que tiene, digamos, un poco mejor poder adquisitivo, y con agricultores líderes que, pues, digamos, que han hecho un esfuerzo adicional y que inclusive, como decía, no solamente están midiendo clima, sino están midiendo otra cantidad de factores. Entonces, digo esto porque es una manera de nosotros poder ir educando a la masa de agricultores. Nosotros en el país estamos hablando sobre 500.000 unidades de producción entre grandes y pequeñas. Entonces, ¿cómo hacer para llegar a todas ellas? Porque es que ese es el otro tema. Claro. En Venezuela estamos ocupados, el productor está ocupado de resolver su problema diario. Entonces, muchas veces decirle, mira, tienes que registrar datos, etcétera, o tienes que ir creando tu propia base de datos, te va a decir, mira, yo eso, ¿qué hago yo con eso? Pero Entonces, también hay un tema un poco generacional, perdóname que te interrumpa. El tema generacional es fuerte. Me imagino que los agricultores están envejeciendo. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en África, como la juventud ahora con los smartphones no es ni siquiera un tema, el tema de la tecnología meteorológica. Están todos con el teléfono, lo saben usar, tienen las apps. Entonces, ni siquiera ya no se discute más. Entonces, ¿cómo es el tema de la juventud? ¿Cómo Te lo voy a decir. Sí, perdón, Diógenes, si es posible darle la palabra a otra gente que está escuchándonos, gente que pueda quizás darnos el punto de vista de la juventud, o también compartir lo que están pensando. ¿Le gustaría a alguien tomar la palabra? Por favor, hágalo conectando su micrófono. Bueno, buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Eso que comenta el profesor es muy marcado. Yo estuve trabajando bastante tiempo a nivel de todo lo que eran registros climáticos dentro de lo que es la Facultad de Agronomía, en la unidad de servicio de climatología agrícola de la facultad. Y es evidente, primero a nivel país, los registros climáticos son un caos, por llamarlo así. Hay mucha pérdida de información. Hoy día hay, como dice, productores intentando apostar a llevar registros, pero el día a día del país no conlleva bueno, me voy a dedicar a esto. Y yo creo que algo súper fundamental es el tema academia. Las universidades tienen una crisis ahorita muy fuerte de presupuestaria, y no hay formación, el conocimiento, la investigación, la extensión y hasta la docencia están en un hilo. y eso es parte fundamental para cualquier país. Entonces, la universidad se ha mantenido sus servicios de alguna forma por las alianzas que hacen con los privados, por las alianzas que hay con productores que requieren de eso, pero hasta a nivel empresarial, privado, tú necesitas generar conocimientos, tú necesitas investigar, y más en el tema del cambio climático. Entonces, allí yo creo que es un punto muy álgido que hay que rescatar y hacer bastante, resaltarlo muy bien, porque el tema academia en el país se ha dejado mucho de lado, y es la forma de generar conocimiento, además, y creo que también la extensión agrícola, el tema de que lleguemos al productor, o que a nivel de Estado existe una institución que haga extensión agrícola, que no existe prácticamente. Entonces, eso es otro punto que debe estar enmarcado allí para eso. En cuanto a la juventud, hoy depende del cultivo. Bueno, hay cultivos en el país, como el caso del arroz, que hay unas asociaciones bien organizadas, bien enmarcadas, apuestan, han desarrollado tecnología que tienen ya niveles de mayor capacidad,
pero, por ejemplo, yo trabajo más con cultivos como el cacao, como el café. Sí, hoy día el cacao ha tenido un repunte importante por ser uno de los cultivos que todavía sale del país, se exporta del país, pero también hay monopolios que se han, digamos, adueñado de esta comercialización, y entonces sigue existiendo esos pequeños productores donde la generación de relevo está como todavía caída, y bueno, y son los grandes inversionistas los que han podido, pero bueno, haciendo las cosas sin un conocimiento clave. Entonces allí es donde yo digo, sigue formando parte de la academia, un aspecto fundamental para estos nuevos inversionistas pues puedan iniciarse haciendo las cosas con pie firme, ¿no? Entonces, bueno, allí esas aristas que creo que es importante rescatar y, bueno, y señalar porque son muy importantes. Gracias, muchas gracias. Tenemos la palabra también, creo que Saúl quería decir algo después, Diógenes. ¿Saúl? ¿Aló? Bueno, por el momento Diógenes, antes que aparezca... Mira, está bien. Gracias, Simón. Te quiero responder lo de la juventud. En relación al... ¿Me escuchan? Sí. Un Sí, poco sí. mal, pero sí. Tenemos un problema con tu señal. ¿Me escuchan? No, no te escuchamos. Mira, pasémosle la palabra a Diógenes, y cuando se genere una buena señal contigo, Saúl, volvemos contigo. Diógenes, ¿qué decías? Ahora... No. Le vamos a dar la palabra a Diógenes. Diógenes. Te quiero responder tu inquietud muy importante sobre la incorporación de la juventud en todo esto. Yo conozco varios emprendimientos de jóvenes, hijos de amigos míos, que están desarrollando productos que finalmente vienen de la agricultura. Por ejemplo, hay uno que tiene una finca y que está desarrollando unos picantes, pero súper picantes. O sea, está cultivando los ajíes que pican más en el mundo y ya los tiene envasados, los tiene producidos. Conozco otro que está desarrollando fruta seca y produciendo snack a partir de, aquí le decimos pasapalo en Venezuela, a partir de frutas secas, bien empaquetados, muy bien presentados. Y en el caso nuestro, fíjate, vamos a decir, el que es el encargado de nuestra producción es una persona que se acaba de graduar de biólogo. Tengo la hija de mi socio que se enamoró de este proyecto, se quería hacer un posgrado a Barcelona y se lo ha ido prolongando porque está emocionadísima viendo cómo crecen nuestros vegetales y se está encargando de hacer ella un montón de cosas. Tenemos ya una pasante que es estudiante de la Universidad Metropolitana de Caracas, y en mi caso personal, mi hijo que está en Ecuador, me lo estoy trayendo de regreso a Venezuela, porque nosotros no solamente tenemos que rescatar nuestra producción de alimentos y ser capaces de alimentarnos, nosotros tenemos que rescatar nuestra generación de relevo. Sí. Tenemos que traer a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes de regreso a Venezuela. Y tenemos que traerlos con proyectos atractivos donde ellos se sientan que pueden aplicarse y están más a gusto personalmente. Sí, soy de acuerdo. Carlos tiene la mano alzada. Puedes compartir con nosotros. Gracias. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Buenos días. ¿Cómo están todos? Saludos. Bueno, quería más que todo era complementar las palabras del ingeniero Ferraz, muy al día con sus argumentos. En cuanto a que ayer, precisamente, yo estuve en una reunión porque estamos empezando el periodo de verano, y siempre cuando empiezan los periodos de verano ocurren los incendios forestales. Y ayer precisamente tuvimos una reunión en la comunidad, aquí donde yo me encuentro, el municipio de Juma del estado Carabobo, porque el año pasado tuvimos una fuerte incidencia de incendios forestales, y eso llevó a que prácticamente muchas áreas de cultivo y muchas personas que habitan en estas zonas rurales y campesinas pasaran muchísimas vicisitudes y muchísimos problemas. ¿Por qué les menciono esto? Porque
precisamente en esa reunión había personas que formaban parte del Ministerio del Ambiente, INPARQUES, etcétera, etcétera. Y lamentablemente, fue mi apreciación y la apreciación de muchos los que estábamos formando parte de esa reunión, era que el Ministerio del Ambiente simplemente lo que hizo fue decirnos, bueno, sigan actuando, sigan organizándose, sigan haciendo actividades y vamos a ver en qué los podemos ayudar. Entonces, eso me causó mucho ruido, lo someto a la consideración de todos ustedes para el análisis. Me causó muchísimo ruido porque complementa, como le digo, las palabras del ingeniero Ferraz en cuanto a la indefensión legal y gubernamental que tenemos aquí en Venezuela. Imagínense, las leyes existen, los reglamentos existen, tenemos la ley de agua, la ley de bosque, la ley de los ríos, de fauna, flora, etcétera, etcétera, y de que el Ministerio del Ambiente nos diga a nosotros, bueno, sigan organizando y hagan y esto y el otro, pero no apliquen los correctivos y los paliativos desde el punto de vista institucional para hacer que este tipo de fenómenos que afectan a la naturaleza y evidentemente, tomando el punto que estamos hablando sobre el cambio climático, sigan ocurriendo, y simplemente lo que nos hacen es que nos dicen, bueno, vean qué puedan hacer, traten de organizarse, mantengan los cortafuegos, etcétera, etcétera. Entonces, sí, no, me gustaría... Claramente me gustaría tiene que haber... Sí, tiene que haber... Me gustaría sus apreciaciones para ver, porque de nada valen nuestros esfuerzos si desde el punto de vista institucional, político y gubernamental no se aplican respuestas, no hay, porque leyes existen, acciones existen para hacer cumplir esto, pero si el gobierno, que es el encargado de velar... Perdona, déjame, Carlos, déjame darte un ejemplo. Nosotros trabajamos con África, trabajamos con el sudeste asiático, con el Pacífico, con realidades muy parecidas, con gobiernos que no escuchan a los agricultores, con agricultores que no tienen ningún tipo de ayuda a nivel de financiamiento. Pero ¿dónde se está generando el cambio? Es cuando se están organizando desde abajo, como se dice, y conectando con otros miembros internacionales, llevando por otro lado la voz y generando más trabajo desde ese punto de vista. Por eso que yo les hacía la llamada al inicio para poder seguir trabajando juntos. Creo que Saúl está con buena señal ahora, Saúl. Ok, está bien. Sí. Gracias. Ahora sí me escuchan bien. Perfecto. Sí. Bueno, el tema de los jóvenes, bien interesante. Yo lo decía y habíamos hecho un estudio en el que justamente el relevo generacional estaba en peligro. El promedio de edad de nuestros productores era 70 años de las principales asociaciones del país. Sin embargo, desde el 2019 para acá hemos visto un fenómeno interesante en el que los nietos, no son los hijos, sino los nietos de los agricultores están asumiendo la vanguardia, están tomando el testigo, gracias a Dios. Eso es una buena señal, ya que ellos sí están en la era tecnológica, en la era digital, tienen sus aplicaciones, se están generando ahorita aplicaciones no solo para monitoreo de cultivos, sino por ejemplo para adquisición de insumos. Hay una app que se llama Mega Agropecuaria y están varias tiendas agropecuarias del país, etcétera. Entonces sí vemos eso positivo, pero creo que hay que organizarlo. Y dentro de eso está la plataforma de la Red de Jóvenes para la Agricultura Climáticamente Inteligente, que es una red global, aprovecho de mencionarlo, que es una red global que lleva Divine en Camerún, y nosotros creamos la red acá en Venezuela. Todos los que quieran participar, jóvenes y bueno, jóvenes también de espíritu, porque hay que sumarnos a todos. Jóvenes de mentalidad. De mentalidad, sí. No sé si el profesor Pepe Clavijo quería decir algo, creo que escribió algo, sería interesante que participara. Qué bueno que está, y además está Nolan Villasmil de la Embajada Británica. Bienvenido, gracias por participar, Nolan. Bueno, la palabra la había pedido, bueno, tenemos a José Llamarte, que gustaría... José, ¿nos escuchas? Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es José Llamarte, soy parte del personal de la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomía.
Actualmente me desempeño como director de la Estación Biológica Alberto Fernández Yepes. Y justamente cuando hablábamos del papel de los jóvenes, también es bueno resaltar el papel de los jóvenes en la investigación. Nosotros hoy por hoy en la Facultad de Agronomía contamos con una serie de jóvenes que estamos involucrados en todo lo que tiene que ver con los objetivos de nuestra universidad, como son investigación, extensión y docencia. Y ahí es donde le vengo a hablar un poco sobre las dificultades que nos conseguimos en el transcurso de hacer investigación en un país donde ni siquiera hay alimento. Y no vamos a caer en fatalidades, sino en realidades donde estamos trabajando todos desde nuestros hogares, casi que con las uñas, pero consiguiendo resultados positivos. Hoy por hoy a mí me toca recibir una estación biológica donde han pasado, mira, científicos de calibre internacional, y por el tema de presupuestario nos vemos mermados en nuestras investigaciones. Sin embargo, bueno, estamos recuperándonos, estamos apostando al país, estamos apostando a la investigación referente al mundo de la biodiversidad, inclusive el cambio climático. Y bueno, nos gustaría también hacer enlaces con otras instituciones, así todos juntos poder generar conocimiento que sirva para mitigar este grave problema que nos está afectando a todos, que es el cambio climático. Un saludo desde Maracay y bueno, gustosamente escucharlo a todos ustedes el día de hoy aquí. Gracias, José, muy amable. Luis, tú querías decir algo, si no estabas con la mano levantada, estás muteado. Sí, muchas gracias. Sí, definitivamente los jóvenes están haciendo el papel que tienen que hacer. Sin embargo, como no tan joven, me veo en la necesidad de insistir nuevamente en el rescate de la institucionalidad del país, porque ya hemos tenido a lo largo de los años diferentes ciclos. Producimos o somos eficientes en algo y nuevamente caemos y nuevamente subimos, etc. Estamos en el foso. Entonces es el momento de unir todos esos esfuerzos y buscar, trabajar en la institucionalidad. El joven que habló hace rato comentaba el tema del Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente es una institución que ha dejado trabajos en el país que hay que rescatarlos. Las zonas de vida de Holdridge, Comerma y Paredes, una cantidad de trabajos que lo que hay que hacer es actualizar poco para traerlo, o sea, uso de suelos, tema que tiene que ver con el agua, la actualización de Holdridge, todos esos trabajos que tienen muchísimos años con las herramientas actuales se pueden actualizar. Pero lo grave es que hoy día se están afectando a BRAES. ¿Qué son los ABRAES? Son zonas especiales donde el mismo Ministerio del Ambiente limitó para el uso agrícola. Y sin embargo se está sobreexplotando. Entonces, excelente lo que estamos haciendo, excelente lo que está haciendo la juventud. Muchos exalumnos hoy día prácticamente están llevando la facultad adelante, cosa que nos llena el corazón, pero están con las uñas. La facultad hace poco se quemaron unas unidades de producción en fitopatología. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para el rescate? O sea, evidentemente hay que ir trabajando, sí, pero la institucionalidad y ese trabajo político es lo que, claro, nos va a dar como país, sí, el salto adelante, evidentemente, porque y lo otro es el tema de la alimentación. Tenemos, sí, que producir lo que comemos. Como dijo Pepe Mujica hace un tiempo, y son palabras que son de él, no son mías, la despensa hay que tenerla al lado. No, sí, podemos, sí, pretender estar en otro lado, y más hoy día con el cambio de los combustibles fósiles a energía. Bueno, el COVID también, muchas otras cosas. El COVID. Me gustaría dar la palabra a la profesora Córcega, que tiene una presentación. A mí me encanta que esto es lo que tenemos que hacer más. De repente quizás generar más diálogo, y esto es lo que a mí, cuando hablaba con Saúl al principio, me gustaría que generáramos más o sea, démosle la presentación, el tiempo a la presentación. Y si me lo permiten, está el profesor Clavijos, que es un referente de la Facultad de Agronomía. Perfecto. Entonces hagamos una cosa, si me permiten, démosle el paso a la presentación de la profesora Córcega y después volvemos con un poco de discusión para poder cerrar. ¿Ok?
Muchas gracias. Profesora Córcega, Perfecto. la presentación es suya. ¿Saúl está allí? Sí, ok. Voy a... Sí, profe. Ok. Compartir pantalla. ¿Se puede ver? Sí, Perfecto. Se ve todo muy bien. Quisiera ver aquí. Voy a agregar esto aquí. Si es posible recomendar que si hay temas que ya se trataron para poder seguir adelante, démosle más tiempo después a la discusión, por favor. Muchas Perfecto. gracias. Ok, bueno, buenos días. Como lo comenté inicialmente, yo soy profesora de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela. Soy en estos momentos directora del Laboratorio de Cultivos Tropicales Perenne del Instituto de Agronomía, y mi área de trabajo es dicto en materia en lo que es conservación de suelos y agua y cultivos tropicales, específicamente en lo que es cacao y café. Mis trabajos durante estudiantes, no hace tanto, bueno, sí algo, fueron dirigidos hacia el tema de cambio climático. Trabajé mucho tiempo en climatología agrícola y, bueno, gran parte de todo mi área de pregrado y parte después como ingeniero y mi primer ascenso han sido trabajar en el área de conservación de suelos y agua, ecohidrología, en bosques, cultivos agroforestales. Y bueno, y el tema del cambio climático, que no se puede desligar de estos áreas de investigación. La presentación pues la titulo Efectos del cambio climático en la agricultura venezolana. Y bueno, a manera de introducción, es importante, bueno, como ya lo hemos venido reiterando, el cambio climático es un problema global y tanto por sus causas como por sus efectos requiere de una respuesta global y de todo esto que enfrenta el siglo XXI. Cuando nosotros hablamos de los cambios en los espacios temporales de la temperatura y la precipitación, esto tiene implicaciones muy importantes desde el punto de vista agrícola y ambiental. Por lo menos, por ejemplo, la disponibilidad de agua, todo lo que tiene que ver con la capacidad productiva vegetal y animal, el confort humano, el confort animal, y eso tiene consecuencias determinantes en lo que dije, capacidad de producción de alimentos, animal, producción de ganado, leche, huevo. Entonces, todas estas implicaciones son relevantes. Por otro lado, estamos hablando del sistema de suministros de alimentos al mundo que se enfrente a esta situación. El cambio climático, lo vi en la presentación del profesor Luis, pues esta definición que nos marca la Convención Marco de Naciones Unidas es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. El cambio climático no es más que un incremento de la variabilidad natural del clima atribuido a las acciones humanas. Esto es una definición que tiene ventajas desde el punto de vista de negociaciones políticas y económicas. No es sencillo separar lo que es la variabilidad natural del clima del efecto que pueda estar siendo determinado por las acciones antropogénicas. Pero esta definición pues permite relacionar que esos efectos están atribuidos a la acción humana. Por otro lado, también el hecho de las emisiones, de hacer el trabajo de mitigación, de disminuir las emisiones de gas de efecto invernadero. Para eso está el protocolo, ¿verdad?, de Kioto, quien los lista qué países son los responsables de disminuir o están comprometidos en disminuir esas emisiones de gas de efecto invernadero. A pesar de que Venezuela no está dentro de este grupo de países responsables como anexos, nosotros es la alternativa y los medios económicos es ir hacia un desarrollo sostenible, apostar a las energías limpias, por ejemplo, el uso de motores a etanol, la energía hidroeléctrica, eólica, el proyecto de reforestación, y que eso todo tiene efecto importante sobre el bienestar social.
Un tema que es importante es destacar que, bueno, el cambio climático en esencia incrementa esa variabilidad natural del clima, pero a su vez la vulnerabilidad. Entonces, cuando hablamos en el tema del cambio climático de vulnerabilidad, es importante resaltar esto. La expresión que se emplea en manejo de riesgo es que, por ejemplo, el concepto de riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad. Cuando hablamos de amenaza, estamos hablando, por ejemplo, de la inundación. Esa es nuestra amenaza. Y nuestra vulnerabilidad es el grado de exposición que tenemos a esa amenaza. Para el IPCC, la vulnerabilidad está definida como ese riesgo o también la amenaza o incluso el riesgo menos la capacidad adaptativa. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos menos posibilidades a adaptarnos a estos cambios, a responder a estos efectos, pues nuestra vulnerabilidad va a ser mayor. Entonces, este enfoque pues permite considerar el hecho de que los países pobres o países en desarrollo son más vulnerables. ¿Y por qué? Porque tenemos una capacidad de adaptación mucho más pequeña. Entonces, es importante, por ejemplo, yo siempre digo, es decir, eso tiene una relación con la sensibilidad climática, es decir, el efecto del cambio, es decir, si va a incrementar la temperatura 2 grados, 1.5 grados, o disminuye la precipitación un 30%, no es lo mismo que yo me enfrente para un cultivo a secano, es decir, sin riego, en el caso de que disminuya la precipitación un 30%, o que sea un cultivo que tiene riego. Entonces allí pues va a ser mucho más vulnerable el que no cuenta con esa capacidad de adaptación, de responder a ese efecto del cambio climático. Ya lo han comentado, pues se han observado cambios bien marcados en la temperatura a lo largo del siglo XX, ya se ha demostrado. Por ejemplo, aquí traigo a mostrar lo que ellos señalan como muy probable o probable, que está entre un 60 a 99% de probabilidad. Las temperaturas medias globales han aumentado. La década del 90 fue la más caliente. Hemos visto, esto es un tema muy importante desde el punto de vista agrícola, cómo las temperaturas mínimas nocturnas han aumentado el doble de las máximas. Ya voy a explicar un poquito más en detalle eso, pero este es un tema que para los efectos desde el punto de vista de producción vegetal son determinantes. Igual que el incremento de los episodios en cuanto a las precipitaciones muy fuertes, cada vez vemos mayor presencia de eventos extremos. El mismo fenómeno del Niño, un fenómeno natural, pero que su frecuencia se ha hecho cada vez más intensa, sobre todo en estos últimos años. La agricultura también es causante del tema del cambio climático. Somos emisores importantes de fuentes de metano, de óxido nitroso, precursores del gas de efecto invernadero. El grupo de trabajo del IPCC estima que los cambios en el uso de la tierra futuros tendrán grandes impactos a nivel de clima a escala regional. Eso a orden de décadas. Y un poco menos impactos a nivel global. Veremos esos efectos, digamos, en orden de siglos. Esto lo podemos relacionar, es decir, que cuando nosotros hablamos de décadas es unos cuantos 10 años ahorita, y es importante porque ya definitivamente se empiezan a ver desde las proyecciones que se hicieron para el 2020, pues evidencian claramente que lo que se había evaluado en los escenarios. Cuando hablo de esos efectos en el comportamiento espaciotemporal de la precipitación y la temperatura, el hecho de que existan cambios digamos, de umbrales determinantes en cuanto a la temperatura para procesos fisiológicos, por ejemplo, de las plantas, o valores determinantes para la aparición de una plaga, de una enfermedad, o para la acumulación de azúcares de los frutos, o a nivel de producción animal, el confort animal para ese estrés calórico, y se pueda entonces haber una mejor producción de carne, de leche, de vuelo. Entonces, el hecho de que exista un efecto, por ejemplo, 2, 3 grados de la temperatura, y que afectemos umbrales determinantes, pues eso afecta la producción vegetal, el rendimiento de los cultivos. Por ejemplo, por traer a la locución, aquí en este cuadro podemos ver los procesos físicos determinados por los elementos climáticos y la influencia que tiene en el sector agrícola. La temperatura, la acumulación de grados días para algún determinado cultivo debe acumularse unos grados días para que se ocurra algún proceso fisiológico. Si eso no ocurre así, o si esos valores superan lo estimado, pues esto tiene un efecto determinante sobre la producción vegetal. El confort animal, la relación temperatura y humedad,
si no tenemos los umbrales de confort, sino que entramos a los umbrales de alerta o emergencia, pues en algunos casos hasta se pueden ocurrir muertes de animales. Y el tema de la amplitud térmica diaria, que es la diferencia de la temperatura máxima del día con la temperatura mínima. Esa diferencia, esa amplitud es súper importante para la acumulación de azúcar desde algunos cultivos, hasta para determinar zonas de producción de determinados cultivos. Por ejemplo, en el cacao, que es uno de los cultivos con quien yo trabajo, evaluar que es importante que, por ejemplo, yo determino zonas para producción de cacao con 9 grados, con 9 grados de amplitud térmica diaria. Si no, no son aptas para el cultivo del cacao. Para la precipitación, su lámina, su distribución, las intensidades, su estacionalidad, ya vemos que las entradas de lluvia no tienen el mismo comportamiento, igual que ese periodo de humedad se ha cortado. Entonces, bueno, esos son efectos determinantes desde el punto de vista de producción vegetal y animal. Otro tema importante es el cambio climático y el suelo. Hablamos de que aumenta la temperatura, pues por lo tanto ese aumento de la temperatura va a producir mayor mineralización de la materia orgánica, mayor pérdida de materia orgánica por mineralización, y por otro lado las lluvias más intensas van a producir mayor lixiviación, lavado, y eso tiene relación con la fertilidad de esos suelos. Vamos a ir pasando algunas cositas. En el caso del caudal, de cuando uno habla del riego, al haber menos caudal, bueno, va a haber menos riesgo, pero ¿cómo es eso, no? Por otro lado, hablamos de menos caudal, pero estamos hablando de temperaturas más altas, y entonces esa capacidad de autoevaporación del agua, pues se ve reducida. Y por otro lado, esa presencia de eventos más intensos va a provocar mayor arrastre de sedimentos, mayor erosión, mayores correntías. El lavado de los nutrientes, además, entonces ese lavado de nutrientes contamina aguas profundas, y aumentamos la calidad de esas aguas, que es otro aspecto muy importante desde el punto de vista de capacidad productiva. Otra cosa que quiero mostrar aquí rápidamente es que el cambio climático ha comenzado y se evidencia claramente ya en análisis estadístico de muchos años, y cómo claramente ese incremento se ha pronunciado y se ve mucho más acelerado. Entonces es algo que ya está más que evidente. Otro aspecto importante es que, bueno, que esto no es reversible. Los gases de efecto invernadero, su tiempo de vida es mucho. Por ejemplo, el dióxido de carbono, 50-20 años, pero cuando nosotros vemos que estos gases de efecto invernadero duran muchísimo más, pues imagínense el efecto que tiene. Entonces, esto lo quiero tratar de demostrar, porque así bajemos nosotros las emisiones a cero, el efecto ya ha sido tratado, permanecerá, pues ya el efecto del cambio climático de las emisiones no se contradice. Entonces, aunque nosotros, como pasó este año, ¿verdad? En el año pasado, por el tema de la pandemia del coronavirus, aunque las emisiones de gases de efecto invernadero cayeron hasta niveles sin precedentes, el efecto sobre el clima fue totalmente insignificante, porque ya el efecto del sistema climático se ha evidenciado. Tengo que apurarme porque ya me están indicando que estamos terminando. Lo que quiero traer es que en la primera Comunicación Nacional de Cambio Climático ya se determinó para una serie de periodos de años, registros muy largos, cómo se ha evidenciado que hay un aumento de las temperaturas mínimas, que es lo que yo les hablaba, un doble de lo que incrementa la máxima, cómo la precipitación ha disminuido y cómo disminuye en la época lluviosa, pero hay un incremento durante la época seca. Hemos visto esos cambios. El tema de la amplitud térmica anual, bueno, el hecho de que algunos países, el hecho de que incremente 1 a 3 grados, pues afecta muchísimo algunas zonas del país con valores de amplitud térmica diaria ya por menos de 9 grados. El hecho de que eso ocurra trae muchas consecuencias desde el punto de vista de productividad. Y por otro lado, bueno, los tipos climáticos, como por ejemplo, estos fueron trabajos de la profesora María Teresa Martelo, fue mi tutora, en paz descanse la profesora. Ella desarrolló bastante trabajos para todo lo que tiene que ver cómo ha bajado los números de meses húmedos y cómo han aumentado los meses húmedos que tienen menos de 2 meses húmedos, es decir, cada vez tenemos el periodo de crecimiento para el desarrollo del cultivo, cada vez se hace más pequeño. Aquí hay trabajos donde se evidencia que esos efectos de las temperaturas han bajado muchísimo
todo lo que tiene que ver con la capacidad productiva, los rendimientos de los cultivos. Eso se hizo para la primera Comunicación Nacional de Cambio Climático. Yo hice algunos trabajos en las estaciones de la facultad referidas a todo lo que tiene que ver con el confort humano, y una de las estaciones que llamó mucho la atención, lo voy a marcar rápidamente para que vean un ejemplo, es como las temperaturas nocturnas, que son estas que están aquí. Esta rayita azul nos indica que estamos en la condición de conforma. Ya para el 2040, las temperaturas nocturnas, es decir, las más frescas del día, van a estar en la zona de alerta correspondiente con la zona de alerta de las temperaturas diurnas. Es decir, que la sensación de confort que nosotros tenemos en la madrugada va a ser la misma sensación de confort que tenemos a horas del mediodía. Entonces, allí cómo se disipa el calor y cómo entonces eso afecta drásticamente, ejemplos sencillos como eso, a la capacidad productiva vegetal y animal. Otro aspecto importante. Muchas gracias, Eladis, te tengo que interrumpir, ya que estamos pasando ya el tiempo. Me gustaría, si es posible, generar un poco de diálogo con personas que están acá, si es posible, aunque si necesitas otro segundo para terminar, te lo damos al tiro. Sí, solamente quiero terminar diciendo que lo del tema de la capacidad de adaptación, para mí, yo creo que ya no es pensar en que es una opción, sino una necesidad, definitivamente, y que ya se han evidenciado los efectos que hay. Entonces, bueno, si ya sabemos que van a ocurrir disminuciones de la precipitación, aumentos de la temperatura, ¿cómo garantizamos realmente que esos efectos lo vamos a paliar en el sentido que se va a incrementar las pérdidas agrícolas, enfermedades? Pero entonces, si eso sigue ocurriendo, ¿de dónde sale esa agua que va a faltar? ¿Dónde están los sistemas de riego? Todo ese trabajo de desarrollo, de adaptación, para garantizar al final lo que es la seguridad alimentaria del país. Solamente con eso. Y bueno, y terminar diciendo una frase que traigo de Albert Einstein, que el mundo es un lugar peligroso no a causa de aquellos que hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada para evitarlo. Es decir, pensar en las generaciones futuras, todos sumamos, y todos los que estemos aquí haciendo acciones positivas, pues podemos garantizar también la presencia de nuestro patrimonio más central, que es el medio ambiente. Muchas gracias. Entonces, bueno, cerramos. Muchas gracias por su presentación. Me gustaría, si es posible, dejar de compartir la pantalla, así podemos vernos las caras. Muchas gracias. He visto que están subiendo el número de participantes en la reunión. Habíamos dejado, me gustaría dar la palabra para los que no han hablado, sobre todo poner el tema en la mesa. ¿Por qué no se están tomando no solo decisiones a nivel de Venezuela, de país, a nivel del mundo? ¿Por qué no estamos, si todos sabemos que la ciencia está ahí, el cambio climático está aquí, qué es lo que está pasando? Y si alguien podría, por favor, tomar la palabra y conectarlo con lo que está pasando en Venezuela a su vez. Muchas gracias. Gracias. Ahí quedó el profesor Pepe Clavijo. Simón, quedó. Pepe Clavijo. Buenos días a todos y primeramente felicitaciones a los organizadores y a los excelentes presentadores que tuvimos hoy en día. Bueno, mire, yo quiero retomar el tema que mencionaba la profesora Córcega y el amigo Ferraz acerca de la importancia vital, por lo menos para el caso venezolano, de la preocupación que existe con la destrucción del sistema universitario y de investigación agrícola en el país. Pueden sonar palabras muy duras, pero es una realidad que la FAO y organismos similares a los que usted representa, amigo Leiva, deben de verdad abocarse a llamar la atención de esa situación. A mí y a muchas personas estamos totalmente de acuerdo que las nuevas tecnologías son fundamentales. Ahí está buena parte de nuestro avance agrícola se va a dar gracias a estas nuevas tecnologías, pero si nosotros no corregimos rápidamente la situación, por lo menos a nivel venezolano, de sus instituciones educativas a alto nivel y las instituciones que realizan agricultura, Venezuela va a estar en un gravísimo problema, no ahora, sino para los años por venir. Muchas gracias y felicitaciones por el excelente foro. Gracias, doctor Clavijo. Estoy de acuerdo con usted. Claramente no podemos tratar de... Ese es el, como se dice en inglés, el elefante en la pieza que hay que hablar. Hay veces que no podemos evitar de hablar de este tema. Por eso lo que estoy tratando yo de poner
es en disposición a ustedes esta plataforma para poder ocupar de alguna manera universidades que quieren entrar en contacto con jóvenes investigadores o no tan jóvenes también, pero businesses, gente que también de las organizaciones que en otros lugares del mundo para poder trabajar juntos. También les recuerdo que esta sesión estará en nuestro canal de YouTube para los que lo quieran venir, ver y compartir en las redes sociales. Mañana les enviaremos también un link con esto en un email. Pero también tengo a Zenaida Ochoa, que tiene la mano alzada. Zenaida. ¿Aló? ¿Zenaida? Ok. No tenemos a Zenaida. Manuel Serpa tiene algunos comentarios. ¿Estás ahí, Serpa? Manuel? Sí, muy buenos días. A ver, en principio, reciba mi felicitación igualmente el grupo organizador, la profe Eladis. Valoro esta iniciativa, personalmente, que la sociedad, que en la sociedad, la FAO, tengamos el privilegio de poder conversar de estos temas, un tema tan importante como es cambio climático, agricultura climáticamente inteligente, es muy digno de valorar. Me estoy incorporando en vista de una reunión que tenía también hace unos minutos, pero no me queda otra que felicitar al grupo organizador y por supuesto también a la FAO en vista de apoyar a la sociedad en estas actividades. Muchas gracias. Lo que si no hay más opiniones, podríamos, Saúl, quizás cerrar y digamos más. Por favor, pongámonos de acuerdo y pongamos un tema para la próxima vez, un tema que pueda generar tipo como el paraguas para la discusión. Si vamos a hablar, por ejemplo, de juventud, hagamos un tema de juventud y tecnologías, cómo poder acceder a estas tecnologías. Eso puede ser, Saúl, una buena idea para la próxima vez, generar tener un tema del cual le gustaría hablar, y nosotros podríamos invitar también algunos expertos internacionales, hacerlo siempre en español. Yo creo que es importante que rompamos un poquito ese paradigma y hagamos las cosas en nuestro idioma. Buenísimo, buenísimo. Seguro que sí. Aquí, bueno, yo recojo de la iniciativa el tema de la juventud y el tema también educativo, el tema de conocimiento. Ahí yo seguramente puedo pedirle al profesor Pepe Clavijo que nos ayude a coordinar ese evento con ustedes y bueno, con todo gusto. De verdad agradecido, Simón, a GATS, a la red de jóvenes para la agricultura climáticamente inteligente, a los extraordinarios ponentes, de verdad. Muy bueno, nos deja muchísimas herramientas, muchas cosas y sobre todo que vayamos a la acción. Porque bueno, como dice la Biblia, yo que soy cristiano, la fe sin obra es muerta. Hay que accionar y generar no solo los espacios de diálogo, sino buscar también incidir en todos los escenarios posibles para generar los cambios. Muchas gracias, Saúl, muchas gracias a todos y que tengan una bonita jornada. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima.